Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 11 al versículo 16, hermanos, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, todos juntos, dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 11, del versículo 11 al 16. Dice así: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a seguir aprendiendo lo que dice aquí en el libro de Primera de Corintios. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por lo bueno que tú eres. Bendice tu palabra, bendice este tiempo. Pido que el Espíritu Santo nos pueda ministrar, que me ayudes a predicar, a enseñar tu palabra con claridad. Hazme un lado, detrás de tu cruz escóndeme, y pido que podamos ser edificados, retados, animados, Señor, con un corazón dispuesto a aprender tu palabra, con un corazón gozoso, con un corazón tierno para escuchar tu hermosa voz. Edifica tu iglesia, pastoréala y danos lo que necesitamos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, fíjense bien ahí lo que dice 1 Corintios 11. Bueno, dijimos, hermano, que puede sentarse, que la corrupción, hermano, ¿verdad? De la autoridad es algo que altera el orden de autoridad y el rechazo de la autoridad, ¿verdad? Dijimos que esta idea de autoridad, de someterse, de sumisiones de orden bíblico, es tan importante para Dios porque dijimos que era parte y es parte de su mismo ser. La primera persona de la Trinidad al mencionarse es el Padre, luego el Hijo y luego tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces dijimos que nuestra falla para ejercitar autoridad bíblica y nuestra falla para someternos, hermano, a la autoridad bíblica es triste, no solamente, sino también, hermanos, dijimos que es incómoda. Bueno, hermanos, fue ahí donde nos quedamos, pero vamos a continuar. Mire, versículo 11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En este versículo 11, hermano, Pablo deja ver, ¿verdad?, que hombres y mujeres se necesitan mutuamente. ¿Está conmigo? Dice, estamos bien, acabamos de ver el orden de autoridad, acabamos de ver, hermanos, lo que la autoridad, hermano, el orden de autoridad que Dios ha puesto, que tenemos diferentes roles, los hombres y las mujeres. ¿Está conmigo? Hay diferentes roles, ¿verdad? Mismo honor, amén. Pero tenemos diferentes roles, hombres y mujeres tienen diferentes roles, mismo grado de honor, para que me entienda, pero diferentes roles. Pero, hermanos, a veces el mundo transgiversa, ¿verdad?, que quiere igualdad, hermanos, cuando más bien es un complemento. No es igualdad, sino que el hombre y la mujer se complementan. Y Pablo deja ver que hombres y mujeres se necesitan mutuamente. Así que no hay lugar para tener señorío no de los hombres sobre las mujeres. Nos necesitamos y nos complementamos. No es que seamos iguales o que uno sea más que otro. No es un caso de igualdad, es un caso de complemento. Pablo dice, versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Nos necesitamos, nos complementamos. Hermano, yo necesito a mi esposa. En mi tiempo de niño, ¿verdad? Y bueno, claro, todavía, pero en mi tiempo de niño yo necesitaba mucho a mi mamá. No hay un señorío, sino un complemento. ¿Está conmigo, hermanos? No hay igualdad, sino un complemento. Y, hermano, lo que busca este mundo allá afuera es igualdad. Y no entiende, hermano, que estamos para complementarnos. Mire, yo completo a mi esposa y mi esposa me complementa a mí, ¿verdad? Pero no somos iguales, ¿verdad? Cada uno entiende su rol. Ella entiende su rol, yo entiendo mi rol, porque Dios nos ha dado diferentes roles. No es que uno sea más que el otro, sino que somos un complemento.
Y hermanos, el mundo transgiversa todo esto porque no, es que tenemos los mismos derechos, igualdad, y que quién sabe qué, que no sé qué. Y hermanos, como lo he dicho ya, no voy a volver a este tema, pero cuando se altera el orden de Dios, hermano, es cuando viene la crisis, hermano, en una sociedad, en el hogar, y bueno, como venimos diciendo. Y es necesario ese compañerismo entre hombres y mujeres. Ese compañerismo entre hombres y mujeres es necesario. Ninguno puede vivir sin el otro. Usted dirá, pues yo sí puedo vivir sin un hombre, yo sí puedo vivir sin una mujer. No, no es cierto, ya te lo he dicho, Dios te hizo de esta manera, para necesitarnos, para tener compañerismo, para tener ese complemento. Dios le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, tengo que hacerle ayuda idónea. Claro que si hay sumisión unos con otros, ¿está conmigo, hermanos? Ese compañerismo será más fructífero y será más amoroso para ambos. Mira Efesios 5:21. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Si esa sumisión y si hay sumisión unos con otros, varón y mujer, hombre y mujer, porque Cristo lo manda. No dice solamente, hermano, que la mujer se somete al hombre. Hermano, nos sometemos al Señor primeramente. Y entendemos Efesios 5:21. Someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. Y luego ya si ves el versículo 22, empieza Pablo a decir, las casadas, y luego lo que dice, y los maridos, versículo 25, lo que dice para los maridos. Nos sometemos unos a otros, dice, en el temor del Señor. Si hay esa sumisión, hermanos, unos con otros, ese compañerismo será más fructífero y amoroso para ambos. No me es difícil someterme a las necesidades de mi esposa, hermanos. No me es difícil someterme a las necesidades de mi esposo. No será difícil, pero claro que se hace difícil cuando esa sumisión, unos para con otros, en el temor del Señor, ese compañerismo se hace más pesado, se hace una carga, no hay amor, incluso hasta ahí odio, peleas, pleitos. Es difícil, hermano. Y es ahí, hermano, donde los matrimonios entran en crisis. Porque dicen, es que esta mujer de plano no, es que este hombre de plano no. Y eso es, hermano, porque no hay esa sumisión unos para con otros en el temor del Señor. Ese compañerismo, en vez de ser, lo dije, hermano, no sé si el miércoles pasados, revisa bien y examina bien que tu matrimonio tenga compañerismo. Compañerismo. Dios, hermano, nos ha creado para tener compañerismo. Nos necesitamos uno con el otro. No puede vivir uno sin el otro. Versículo 12, mira lo que dice, 1 Corintios 11:12. Sigamos, dice, porque así como la mujer procede del varón, mira lo que dice, hermano, como que médicamente esto no, yo creo que muchos lo quitarían. Mírelo, léalo conmigo, hermano, participe. 1 Corintios 11:12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón, ¿qué dice? Nace de la mujer. Pero al final dice, pero todo procede de Dios. Como que aquí hay algo mal médicamente. Yo creo que si un doctor leyera este versículo, como que diría, caray, como que no, ¿verdad? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero dice que todo procede de Dios. Y claro, hermano, dice la Biblia que en el principio creó Dios. Entonces todos venimos de Dios, hermano, ¿verdad? Somos creación de Dios. Aún con todo lo que hemos visto del liderazgo del varón, que la mujer fue hecha para complacer al varón y complementar al varón, Pablo también menciona que el varón nace de la mujer. ¿Amén? Amén. Dice la Biblia que la mujer vino porque Dios hizo caer en profundo sueño a Adán y tomó una de sus costillas, ¿verdad? Y creó a una mujer. Y cuando Adán la ve, le dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero luego Pablo dice que de la mujer procede el varón. Esta independencia debe ser reconocida dentro del liderazgo masculino en la iglesia y en el hogar. No hay ni una sola razón bíblica, escúcheme bien, hermano, para que ningún hombre pisotee a la mujer. No hay una razón bíblica para que el hombre pisotee a la mujer o se comporte como un dictador sobre la mujer,
No hay ni una razón bíblica, ni una. Dios le da un honor alto a la mujer. Mira Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y luego miren la frase. ¿Y como a qué? A coherederas de la gracia de la vida. Hermanos, dice la palabra de Dios como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa esto? Mire, esa expresión, esa frase como a coherederas de la gracia, quiere decir, hermano, que mi esposa primeramente es hija de Dios, al igual que yo. Y eso me hace tener una gran responsabilidad y temor de cuidar en tratarla como una hija de Dios. Somos herederos, ¿verdad? ¿De la qué? De la vida eterna, hermanos, juntos. Yo soy heredero de la vida eterna y ella es heredera de la vida eterna. Somos herederos de la vida eterna juntos, pero y tengo que entender que ella es coheredera de la vida eterna porque es hija de Dios. Y eso me debe traer una gran responsabilidad y un temor de cuidar en tratarla como de verdad debe ser tratada una hija de Dios. Somos herederos, hermano, coherederos, ¿verdad? Pero dice ella, coherederas de la gracia. Por otro lado, a partir de la creación del primer hombre, escucha esta frase, todos los hombres vienen de la mujer, quienes los conciben en su vientre, los amamanta, se preocupa por ellos, por su educación cuando son pequeños y los mece en sus rodillas. El hombre, por tanto, no tiene ninguna razón para despreciar y mucho menos pisotear a la mujer. Gloria a Dios, hermano, por mamás, porque a las mamás, ¿verdad? Nos cuidaron en sus rodillas, cuando estábamos malitos se preocuparon por nosotros, nos dieron de comer, se preocuparon por nuestros estudios. ¿Está conmigo? Se preocupan por nosotros, ¿verdad? Por nuestra educación, ¿verdad? Nos duermen, nos apapachan, nos hacen de comer, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué no hace una mamá por sus hijos? Por eso el hombre no tiene ninguna razón para despreciar y mucho menos pisotear a la mujer. Algunos, ¿verdad? Escúcheme bien, podríamos ser víctimas, ¿verdad? De una ausencia, pero la verdad es que no hay ni una razón bíblica para que el hombre pisotee a la mujer. Ni una. Cualquier hombre que, escúcheme bien, que gobierna, sea en su casa o en el hogar, sin entender esto, sin amor o entender escúcheme bien, el valioso lugar que Dios le da a cada mujer, este hombre no está haciendo la voluntad de Dios. Cualquier hombre que no entiende el valor que Dios le da a la mujer y la pisotea, la trata mal, la menosprecia, la aflige, es un hombre que no está haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, mire, cuando yo veo hombres que tratan mal a primeramente, escúcheme bien, cualquier hombre que trata mal a una dama, a su mamá y mucho más a su esposa, es un hombre que podemos definir que no está haciendo la voluntad de Dios. Porque un hombre que hace la voluntad de Dios, hermano, va a tratar a una dama, a una señorita, conforme lo dice la palabra de Dios. Un hombre que solo puede gobernar pisoteando a una mujer, mejor que se quede soltero. ¿Está conmigo, hermanos? Un hombre que sabe cómo gobernar su casa por medio del amor del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Un hombre que sabe cómo gobernar su casa por medio del amor del Señor, sometiéndose a su Señor. Ese es el hombre que será un marido perfecto. Ese será un marido, hermano, que sepa ver por su familia, que sabrá cuidar de su esposa, que sabrá velar por su familia. Es un hombre de Dios que está haciendo la voluntad de Dios. Y la mujer que no puede someterse a una autoridad como esta, un varón que camina con Dios, un varón, ¿verdad?, que en el amor del Señor, en someterse a su Señor, que cuida de su esposa, la trata bien, pero una mujer que no puede someterse a una autoridad como esta, mejor que se quede soltera. ¿Está conmigo? Porque siempre decimos, no, es que, ¿verdad?, los hombres, ¿verdad?, que nomás saben gobernar pisoteando y tratando mal a las mujeres y que quién sabe qué, hermanos, ¿verdad? Pues claro, hermanos, mejor que se quede soltero. Pero también, hermanos, hay mujeres que les puede llegar un buen hombre
varón de Dios, está conmigo, que pues sí, ¿verdad? Que hace la voluntad de Dios, como estamos diciendo, pero no quiere someterse a una autoridad como esta, mejor que se quede soltera, simplemente porque son rebeldes. Hay hombres que solo saben pisotear, dictadores, ese hombre, mejor ni se fijen en ellos y mejor que se queden solteros. Hay mujeres que simplemente rebeldes, que pueden llegar un varón así y ni así dejarán su rebeldía. Mejor ni te fijes en ellos y mejor que se queden solteras. Versículo 13, 1 Corintios 11:13. 1 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pablo les dice a los de Corinto, ustedes solitos dense cuenta. Dice, juzgad vosotros mismos. Ustedes solitos dense cuenta. Esa expresión, juzgad vosotros mismos, es, ustedes juzguen, ustedes solitos dense cuenta, ustedes examinen, ustedes analicen. Dice Pablo, dense cuenta. Pablo le estaba aquí a los de Corintios que eran cristianos judíos, ¿verdad? Le habla aquí a cristianos judíos que cubrían incluso los hombres sus cabezas cuando estaban orando. Al estar orando, hombres cubrían sus cabezas para orar. Le habla a cristianos judíos que habían en la iglesia de Corinto. Y cuando la iglesia se reunía en una costumbre que todos, era una costumbre que todos cubrieran su cabeza, tuvieran la cabeza cubierta al estar orando. Que la mujer, escúcheme bien, imagínense que usted iba a la iglesia de Corinto. ¿Está conmigo? Y usted veía que cuando se reunían y oraban, se cubrían la cabeza. Era algo, dice Pablo, juzgad vosotros mismos. Era algo que Pablo les dice a las mujeres. Las mujeres deberían de notarlo. ¿Está conmigo? Tú ibas a esa iglesia y ves que las mujeres, cuando oran, se están cubriendo la cabeza. Mire, por ponerle un ejemplo. Hay hermanas en Cristo que quizás, o ustedes hermanas, cuando fueron cristianas, fueron salvas, a lo mejor no les dijeron que se pusieran falda o vestido, pero usted empezó a venir a la iglesia y a lo mejor de repente vio que todas venían con falda y de repente, hermana, usted empezó a juzgar por usted misma, usted empezó a darse cuenta por sí misma diciendo, ah, caray, ¿está conmigo? Se visten y de repente a lo mejor un domingo, un miércoles, ¿no? Yo no sé, dijo, me voy a ir con vestido, con falda, porque ahí todas van con vestido, con falda. Es lo que Pablo está diciendo, por poner un ejemplo. Versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En este tiempo era común en la cultura judía como griega que los hombres, escúcheme bien, trajeron el pelo corto. Era deshonroso, ¿verdad?, que un hombre se dejara cabello largo, ya que sería considerado como afeminado, ¿verdad?, o femenino. No sé si ha visto, hermanos, que a Cristo siempre lo dibujan con cabello largo, ¿verdad?, o lo representan con cabello largo, hermanos, o ¿verdad?, lo presentan siempre con cabello largo, pero en realidad, hermano, Cristo tenía cabello corto. También lo presentaban como muy hermoso, cuando en Isaías dice que él no era agradable a los ojos, ¿verdad? ¿Verdad? No, lo representan muy hermoso, ¿verdad? O estoy hablando físicamente, en su rostro, cuando en Isaías dice que no era agradable, ¿verdad?, a los ojos, hermanos. ¿Está conmigo? Es más común que la mujer tenga el pelo largo, hermanos. ¿Amén? Es más común. Los hombres es más común que lo tengan corto. Ahora, hermanos, cuando yo estoy hablando de largo en este texto, sí estamos hablando de un cabello largo, hermanos. ¿Amén? Yo he conocido mujeres que les llega el cabello, hermanos, pues debajo de la espalda. ¿Ah? Está hablando de ese tipo de cabello. No es común ver a un hombre con un cabello que le llegue debajo de la espalda. Un cabello tan largo. Es más común que la mujer tenga el cabello largo, los hombres cortos. Hay otras culturas que no es así, pero esto es lo más común. Ahora, largo, corto, tenga el cabello el hombre, largo, corto en sí no es pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Muchos malinterpretan este versículo, hermanos, ¿verdad?, diciendo que esto es pecado. No, no es cierto. Como parte de un voto
que hizo Pablo, aparentemente él tuvo el cabello largo por un tiempo. Mira Hechos 18:18. Hechos 18:18 en Corinto, ¿verdad? Obviamente en Corinto. Aparentemente por un voto que el apóstol Pablo hizo. Tuvo el cabello largo por un periodo de tiempo. No sé cuánto, hermanos, pero tuvo el cabello largo. Hechos 18:18 dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, o sea, ya se va de Corinto, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose, ¿qué? Rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo había hecho un voto, y en Corinto, hermano, aparentemente tuvo el cabello largo por un periodo de tiempo. Amén. Ahora, luego de este versículo dice, no, es que tener el cabello largo para los hombres es pecado. Escúchame bien, hermano. Como parte de un voto que hizo Pablo, él tenía el cabello largo y es obvio, él hizo el voto. Quien hizo el voto fue Pablo, no el cabello, hermanos, en sí. ¿Está conmigo? No es la norma, no, pues es que yo voy a hacer un voto, debo de tener el cabello largo, ¿verdad? Podemos recordar a Sansón, hermanos, pero al final, cuando le cortaron el cabello a Sansón, no venía de ahí su fuerza, sino dice que Jehová ya no estaba con él. Había hecho voto nazareno y tenía el cabello largo, por eso. ¿Está conmigo? Y es lo que Pablo quiere decir aquí en el versículo 14. La misma naturaleza no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pablo es lo que está diciendo, por un voto me dejé crecer el cabello. Sansón hizo voto nazareno y por eso tenía cabello largo. Pero hermanos, escúcheme bien, Pablo hizo este voto y por eso tenía el cabello largo por un periodo de tiempo, pero en la misma naturaleza dice, os enseña que el varón le es deshonroso dejarse, no, dice, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es lo que está tratando de decir Pablo aquí. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado, ¿qué dice? El cabello. Pablo piensa del cabello, hablando de la mujer, como un velo natural. ¿Está conmigo? Como una cubierta. Como les dije, me imagino que el cabello les llegaba hasta debajo de la espalda. Ahora me imagino grueso, largo. ¿Sí está conmigo? Entonces, les dice que es como un velo. Normalmente, usted, bueno, cuando usted ha visto los velos de las novias, pues prácticamente es como si trajeran cabello, ¿eh? Yo creo que es como que lo que representa. Y es una cubierta. Luego he visto unos que cuando le van a dar el beso les hacen así a las novias, ¿verdad? ¿Verdad que sí, más? Para verlas, ¿no? Bueno, entonces, ese velo como cubierta para cubrirlas, dice que a las mujeres se les ha dado el cabello como cubierta de la mujer. Y eso muestra a la necesidad de la mujer de ser cubiertas. ¿Está conmigo? De acuerdo a la costumbre de Corintios, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Amén, hermanos. ¿Hasta ahí vamos bien? Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hermanos, no debemos de ser contenciosos. Como iglesia de Dios, Iglesia Bíblica Bautista de Rayón, yo espero que aquí no haya gente peleonera, hermanos. Amén. Dice la Biblia que nosotros no debemos ser contenciosos peleoneros. Es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Ya sabemos la verdad, hermano. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros ahora somos controlados por el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu primeramente es amor. Tenemos la verdad de Dios. Hermano, nosotros debemos de evitar contienda. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que ahora alguien me quiera hacer enojar, cada vez que ahora me quiera alguien decir algo, yo inmediatamente que soy controlado por el Espíritu Santo, porque soy un cristiano que ahora tiene la verdad, porque soy un cristiano que ahora tiene la verdad de Dios y se alimenta de la palabra de Dios, se congrega, es un cristiano que está creciendo espiritualmente, da el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice lo primero lo que dice es
amor. Entonces, cuando alguien me da odio, cuando alguien quiere pelear conmigo, cuando alguien quiere darme contienda, hermano, soy un cristiano que puede dar amor. Amén. Que puede dar amor. La Biblia de Cristo, Pablo dice aquí, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque son cristianos en Corinto que estaban siendo edificados por la palabra de Dios. Estaban creciendo en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Versículo 17, hermanos. Versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice la palabra de Dios, algo bueno a favor de los cristianos de Corinto. ¿Sabe qué era? Que se congregaban. Amén, hermano. Si podemos ver algo bueno o un punto a favor de los cristianos de Corinto, dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, o sea, les voy a decir algo, no los voy a alabar, los voy a regañar. Porque no os, dice, congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los cristianos de Corinto, hermano, iban a todos los cultos. Bien fieles. ¿Está conmigo? Iban a los cultos de los miércoles, de los domingos, en la mañana, el domingo en la tarde. Amén. Si algo tenían a favor los de Corinto es que iban a la iglesia, se congregaban, iban a los cultos. Pero no se congregaban, dice, para lo mejor, sino para lo peor. Se congregaban, hermanos, para lo peor. Escúcheme bien, se congregaban. Algo olvidado hoy en día por muchos cristianos, hermano. ¿Sabe, hermano? Hoy da tristeza, hermano. Hay muchos cristianos que hoy en día olvidan la importancia de lo que es congregarse. Hoy en día muchos cristianos que sin duda están en desobediencia, porque se les hace tan ligera cosa no congregarse. Hebreos 10:25, mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día, dice, se acerca. Hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Qué triste, hermano, que hoy en día a muchos cristianos se les hace ligera cosa no congregarse. Hermanos, las rutas son una bendición. Y a pesar, hermano, de que vamos por ellos y en la ruta, muchos cristianos dicen, hoy no puedo, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no me voy a congregar. Tengo el nixtamal, tengo los frijoles, tengo el molino, tengo que poner la masa, las tortillas. ¿Está conmigo, hermano? Y se les hace cosa ligera no congregarse. Viven en desobediencia. Y era triste, hermano, como dije, ya que los de Corinto sí se congregaban, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Lo peor, hermanos, un mal propósito. ¿Por qué se congregaban para lo peor? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Por qué Pablo dice, ustedes se están congregando? Sí, sí van a los cultos, no faltan en ningún culto, pero se están congregando no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuál es eso peor? ¿Por qué dice Pablo que para lo peor? Ya lo vimos, hermano, pero vamos a recordar. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas, hermanos. Primero vimos divisiones. Y luego dice contiendas, versículo 12. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Dice la palabra de Dios, ¿a qué iban los de Corinto a congregarse? A contender, a pelear, a chismear. Y estaban divididos en 4 grupos. ¿Se acuerdan, hermanos? Los de Cristo, los de Apolos, los de Cefas y los de Cloé. ¿Los de Cloé? Los de Cloé, los de Apolos, hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios que estaban divididos, hermano. Hermano, es triste, hermano, que iglesias se congreguen, hermano, no para lo mejor, no para lo que es de ayuda, no por lo que es de alimento espiritual, no para lo que va a ser de bendición a su vida, no por lo que les va a llenar, ¿verdad?, en su corazón. Hermano, nos dice la Biblia que se congregaban, sí, pero para lo peor, no para lo mejor. Y el problema, hermano, con las reuniones de los cristianos de Corinto
es que había entre ellos divisiones, habían contiendas, habían divisiones, hermano. Una iglesia, hermano, escúcheme bien, tiene que estar reunida para estar en un mismo sentir. Y el mismo sentir, hermano, será la gente perdida, las almas perdidas. Que gente pueda conocer de Cristo, que como familia crezcamos espiritualmente, lo que acabamos de escuchar en nuestra conferencia de la familia. Y este era el problema de los de Corinto, hermano. Mira, 1 Corintios 11, 18, hermano. 1 Corintios 11, 18. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, dice, aprobados. En el capítulo 1, hermano, el enfoque de Pablo es un poquito más teológico, y ahorita en el capítulo 11 es un poco más práctico, ¿verdad? A veces pensamos, escúcheme bien, ¿y por qué cristianos siendo cristianos, entre mismos cristianos, nos agarramos como perros y gatos? Es triste, hermanos. Es feo, ¿verdad? De ver que entre cristianos, hermano, siendo ya cristianos, teniendo la palabra de Dios, teniendo la verdad, hermano, aquí, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, teniendo a alguien que nos predica, teniendo una iglesia, hermano, donde somos dirigidos por la palabra de Dios, donde somos alimentados, hermano, siendo ya cristianos, entre mismos cristianos, nos agarremos como perros y gatos, hermano. Amén. Hay chismes, hay división, hay contención, hay pelea, hay envidias, hay engaños, hermano. Amén, hermano. Hermano, te he contado, hermano, ¿verdad? Había un hermano que le prestó a otro hermano unas máquinas, ¿verdad? Y le dijo, no, pues yo te lo voy a pagar. No le pagó, hermano. Al final este hermano terminó en la cárcel, para que me entienda, nomás porque no pagó esa deuda, pero toda la carga la llevó el pastor. Fíjese nomás, qué tremendo, hermano. Entre mismos cristianos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay envidias? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cristianos actúan en la carne, hermanos? O en la iglesia llega a haber división, disensión y pleitos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pareciera que es un problema nada más, pero no. Versículo 19 dice el por qué. Porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, dice, aprobados. Hermano, yo no me había dado cuenta de este versículo, hermanos. Lo he leído, hermanos, pero no me había dado cuenta. Pablo está diciendo, no solamente es un problema. Luego a veces decimos, ay, el hermano ya se peleó con la hermana aquella. La hermana ya se peleó con tal hermana, ¿verdad? El hermano ya se peleó con tal hermano. ¿Está conmigo, hermanos? Pero no es simplemente un problema, sino que Dios tiene un propósito, el por qué permite contiendas, pleitos, disensiones, divisiones en las iglesias. Dice el porqué de esos problemas y divisiones. Dios permite disensiones para que aquellos ¿para qué? Para que aquellos que realmente pertenecen a Dios se hagan evidentes, hermano. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, hermano. Fuera de contexto, no, hermano, pues es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermano. ¿Está conmigo, hermanos? Hermano, no lo había entendido, hermano. Yo de esa manera lo acabo de entender. Y hermano, fíjense lo que dice Dios, dice el Señor. Yo permito esas cosas, hermano, por un propósito, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire, hermano, no los que de verdad son cristianos, no está diciendo eso. No, está diciendo los que son aprobados. Me recuerda el pasaje, procúrate pararte delante de Dios. Pablo dice a Timoteo, con diligencia, ¿verdad? Como buen obrero, aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Imagínate, hermano, este testimonio que te acabo de contar, imagínate cuando mueran estos dos hermanos, ¿cómo van a llegar delante de Dios? ¿Cómo te portaste en esa iglesia? ¿Te peleaste con tu hermano? Hasta lo metiste a la cárcel. Fíjese nomás, hermano. Amén. ¿Y tú? ¿Por qué no le pagaste a tu hermano las máquinas que te prestó? ¿Cómo se van a sentir esos dos hermanitos allá en el cielo? Delante del Señor, hermano. Yo sentiría vergüenza, pena, hermanos. Está perdiendo coronas, tristeza. Porque sea como sea, nos vamos a ver en el cielo. Amén, hermanos. Pero dice los que son aprobados.
los que son aprobados. Porque, hermanos, recordemos, hay cristianos que andan en la carne. ¿Amén? Sí, hay cristianos que andan en la carne. Hay cristianos, hermano, que le dan ventaja a su carne. Amén, hermanos. Y, hermano, uno también puede darle ventaja a la carne si no se somete al Espíritu Santo, si deja de caminar con Dios. Hermano, tengo hermanos en Cristo, ¿verdad? Que me mandan un mensaje, ¿verdad? No siempre, pero me dicen, Toño, camina con Dios. Sea un hombre espiritual. No dejes de leer tu Biblia. Trata bien a tu esposa. Sea un hombre de Dios. No dejes de ganar almas. No dejes de compartir el Evangelio. Sé un hombre de Dios. Hermano, yo escucho esos mensajes y me son de ánimo. ¿Y sabe qué me empieza a dar en mí? Me empieza a dar como temblor, temor de fallar y de darle un momento rienda suelta a mi carne. Hermano, estos problemas Dios los permite por una razón. Versículo 20. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hasta ahí le vamos a dejar, hermano. Dice la Biblia en el versículo 20 que los de Corinto se reunían. Sí, se iban a la iglesia, se congregaban. Pero para hacer sus convivios por costumbre, ellos dicen que combinaban su convivio con la cena del Señor. Y eso lo vamos a ver, hermanos. Fíjense nomás, hermanos. Amén. Ellos tenían una conducta egoísta, hermano. Estaban deshonrando a Dios. Cristo irritado a menudo comió con sus discípulos. ¿Se acuerdan, hermanos? Por este ejemplo, para los discípulos, el comer juntos iba junto con celebrar la cena del Señor. Hermanos, estaba tremenda esta iglesia de Corinto, hermano. Una iglesia con un pésimo liderazgo, una iglesia carnal, una iglesia con divisiones, una iglesia con pleitos. Wow, hermanos. Hermanos, no somos exentos, hermano, como cristianos, hermano, de pasar por cualquiera de estas cosas. Por eso necesitamos caminar con Dios. Por eso necesitamos ser espirituales. Por eso necesitamos crecer espiritualmente. Por eso necesitamos estar más cerca de Dios. Porque, hermano, es bien... leo esta carta, hermano, y da tristeza, hermano, pero que Dios nos dé la gracia, hermano. Y Pablo, yo lo habré resumido, el que piense estar firme, Pablo les dijo a los de Corinto, ustedes piensan que no, miren que no caiga. Wow, qué tremendo. Y hablándoles del pueblo de Israel, hermano, no se les olvide, en contexto hablando del pueblo de Israel, y los de Israel que vieron los milagros, que vieron todo, pensaban, hermanos, hermano, que Dios nos dé de su gracia. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Todos orando, hermano. Nadie hablando, nadie viendo. Cierra sus ojos, hermano. Mi Dios, te doy gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Oh, Padre, como nos has hablado en esta noche. Te necesitamos, mi Dios. Te pido que el Espíritu Santo haya hablado en nuestros